Soy Eduardo Josami, he sido militante político toda la vida. Los 70, el que no militaba era un boludo. Y ahora parece que el que milita es un boludo. Necesitamos reforzar nuestro proyecto militante y al mismo tiempo necesitamos tener una gran amplitud para poder ganarle a este hombre que nos gobierna. El Ni Una Menos y el movimiento feminista en general es la manifestación política más importante de los últimos años. Soy Eduardo Josami, he sido militante político toda la vida. He estado en la universidad, soy todavía profesor universitario. He sido periodista, dirigente sindical de los periodistas. En los últimos tiempos de mi vida, digamos, me he volcado más a la actividad de escribir. Suelo definirme como escritor y militante político. Y bueno, y alguien muy preocupado por la actual situación del país. Bueno, creo que no soy el único. No, esto no sería, me parece, una originalidad, digamos. ¿Y cuándo empezaste tu militancia política, por lo menos para aquellos que no te conocen? Y empecé en la universidad. ¿Que estudiabas Derecho? Yo estudiaba Derecho, la universidad reformista del periodo de Riccieri Frondizi, que era una universidad curiosa porque la verdad que en muchos sentidos fue muy avanzada la reforma que se hizo en la universidad en ese momento, pero por otro lado era una universidad donde el peronismo seguía proscripto, ¿no? Estamos hablando de la década del 60. Sí, de principios de la década del 60, fines de la década del 50. ¿no? Y eso no es un detalle que el peronismo estuviera proscripto, porque el peronismo era la mayoría, claramente, por lo menos entre los sectores populares, pero también entre los sectores medios. En la universidad no se encontraba representación del peronismo. Y yo empecé a militar en las llamadas agrupaciones reformistas, ¿no? ¿Que tenían una identidad por fuera de la universidad también o eran más? Bueno, estaba el Partido Socialista, en su momento estuvo el sector radical de Frondizi, que después obviamente no siguió perteneciendo más a esos espacios, pero yo diría que todo eso empezó a tener más importancia, sobre todo desde el punto de vista político, con la mayor influencia de la Revolución Cubana en los primeros años 60. ¿no? Eso fue muy importante, no solo en ese momento para un acercamiento mío hacia la militancia de izquierda, sino para lo que va a ser posteriormente la militancia revolucionaria de la segunda mitad de los años 60. Mucho tuvo que ver desde un principio la influencia de Cuba. Porque hay una síntesis, una conjugación, un encuentro de alguna forma entre una resistencia peronista y la experiencia cubana y revolucionaria. Se da un fenómeno, con lo que podría ser el peronismo revolucionario, la izquierda peronista. ¿Cómo te vas vinculando vos a todo eso? ¿O vas viendo esa experiencia? ¿O cómo la...? Para simplificar, hubo una figura central en ese proceso que fue John William Cook. Totalmente. ¿no? Que era alguien que tenía una de las referencias más importantes del peronismo en esa etapa. No olvidemos que fue delegado de Perón.
que era alguien que tenía prestigio también entre los sectores intelectuales de izquierda, y fue contribuyendo mucho la prédica de Cook y los escritos de Cook, no solo a la definición más clara de lo que podría ser un pensamiento del peronismo más combativo y revolucionario, sino también ejerció influencia sobre una izquierda que seguía siendo muy antiperonista, ¿no? Por supuesto que en esta confluencia también tuvo que ver que la realidad de lo que había sido la Revolución Libertadora y después las dictaduras militares fue convenciendo a algunos sectores intelectuales y universitarios y entre los periodistas, donde yo estaba también, de que el peronismo era una realidad, que no era ni totalitario, como antes se decía, ni tampoco algo que iba a ser superado en cuanto avanzara el proceso democrático, ¿no? Que por otro lado nunca avanzó. Totalmente. Entonces, la segunda mitad de los años 60 ya fenómenos como el de la CGT de los argentinos son punto de encuentro entre el peronismo, entre el movimiento obrero y entre también la izquierda, donde ahí se va produciendo una diferencia, no diré una división, pero sí una diferencia dentro de la militancia de izquierda entre los que no eran todavía peronistas, pero buscaban un acercamiento con el peronismo, y los que eran más claramente refractarios al peronismo, ¿no? Ahí hay otra figura que para mí va a ser muy importante en este proceso, que es la de Rodolfo Walsh, que fue el director del periódico de la CGT de los argentinos, sí, y en el que yo colaboré. Has escrito sobre Rodolfo Walsh, o sea que exactamente. Hay un punto, hay una historia, ¿no? Exactamente, y bueno, y estuvimos en esos años juntos en la CGT de los argentinos, y después se produjo ya en el 73 la incorporación a la JP Montoneros, ¿no? Esa es tu vinculación fuerte hacia el peronismo. Exactamente. Yo diría que tuve una primera etapa de relación activa, claro, con la militancia sindical, en la CGT de los argentinos y un poco antes también, pero fundamentalmente ahí, y una etapa donde ya la convocatoria era la de la JP Montoneros, y bueno, y ahí estuve, ¿no? Y cómo esa práctica muy revulsiva, si uno quiere, que significó el 73-75, digamos, qué evaluación haces, porque de alguna forma hay toda una experiencia, que lo que decíamos de la resistencia peronista, de la experiencia cubana. Yo siempre digo que posiblemente el día más lindo fue el 25 de mayo del 73. El día que asumió Cámpora y volvía, por otro lado, la democracia en la Argentina después del 55, porque en realidad había habido gobiernos civiles como los de Frondizi y Oilia, pero con el peronismo proscripto. Entonces eso fue una fiesta, todos esos días siguieron siendo una fiesta de liberación de los presos políticos, grandes movilizaciones, gran entusiasmo, pero muy rápidamente se empezó a ver la contradicción en el peronismo y, lo más claro de todo esto es que el retorno de Perón el 20 de junio, que empezó como una fiesta, terminó como un velorio, ¿no? Sí. Es decir, yo siempre comparo, pensando en mí mismo, ¿no? Y en los que estaban conmigo. A la ida me acuerdo que fui con un grupo de la JTP de Capital, y era una fiesta. Rivalizábamos a ver quién estaba más contento y quién fantaseaba más sobre las cosas buenas que iban a pasar en el país. Una movilización multitudinaria. Yo creo que nunca vi tanta gente junta, ¿no? La vuelta, bueno, después todavía no teníamos una noción tan clara de lo que había pasado, pero sabíamos que había habido enfrentamientos y sabíamos de algún compañero que habían matado. Era una tristeza, porque creo que en ese momento, por supuesto, no teníamos una perspectiva clara de lo que iba a pasar, pero empezamos a sentir que esto había cambiado y que empezaba a andar mal,
que había presagios nada buenos sobre lo que podía pasar. Y bueno, entonces eso, paradójicamente, si vos querés, me acercó más a la militancia del peronismo revolucionario, de Montoneros, porque parecía que, bueno, había que defender esa posibilidad tan importante que se había iniciado el 25 de mayo, pero después creo que las cosas empezaron a hacerse cada vez más difíciles. El enfrentamiento con Perón fue muy difícil de sostener. Aún hoy es difícil, ¿no?, de analizar ese toda periodo. esa etapa. Es difícil de analizar la conducta nuestra, que creo que merece una autocrítica profunda, bueno, que algunos ya la han hecho, yo mismo cuando he escrito he tratado de decir algunas cosas, y al mismo tiempo es difícil de comprender también la política de Perón, ¿no? Porque más allá de las diferencias que podía perfectamente tener con los Montoneros en la concepción general, hubo decisiones tácticas, llamémosle así. De una fuerte confrontación, ¿no? Exactamente, que evidentemente también conspiraron contra la posibilidad de que después el peronismo en el gobierno volviera a tener la misma convocatoria de masas que había tenido. ¿Vos cuándo caes preso? Yo caigo preso en septiembre de 1975. Todavía, bueno, cuando se estaba deteriorando. Sí, se estaba deteriorando, pero todavía estaba. Por suerte, bueno, por suerte para mí caí en septiembre. 6 meses antes. Sí, digamos. Incluso te diría 2 meses antes, porque ya en noviembre los militares se hicieron cargo de la supervisión de las cárceles y empezó a haber muchos más casos, no todavía muchos desaparecidos, pero sí algunos, y la represión empezó a tener a parecerse más a lo que después va a ser después del golpe. Así que te agarra el golpe preso. Sí. ¿Y cómo se vivió esa... Bueno, ¿cuántos años estuviste? 8. O sea, que a mí me pasó cuando yo vuelvo al país en el principio del 83, como que sentí que era otro, como que me habían movido el piso. No sé cuál fue tu sensación, pero me encontré... yo había estado, había vuelto, tenía también las pérdidas de seres queridos, pero en el retorno del 83 y en la apertura democrática sentí que era otro país el que Totalmente. Bueno, yo lo sentí apenas salí, porque yo estuve 20 días viviendo en Buenos Aires antes de ir a México. Ajá. Mira. Y en esos días me comía la ciudad, porque quería recuperar todo lo que había perdido, ¿no? Y lo escribí por ahí en un libro sobre la cárcel, que era... He leído tu libro sobre la cárcel. Que era otra ciudad, Buenos Aires. Y no solo tenía que ver con, bueno, las autopistas, por ejemplo, y ciertas transformaciones urbanas y la desaparición de las villas, que el gobierno militar había erradicado, sino también con que, bueno, faltaba mucha gente. Es decir, mucha gente que no era a lo mejor una proporción tan alta de la población de la ciudad, pero era una población altísima de lo que eran mis compañeros y amigos. Y hay como nosotros ambos hemos participado y somos militantes del movimiento de derechos humanos, pero hubo como un ocultamiento, si uno quiere, un acallamiento de lo que fue la lucha, la resistencia, la experiencia más militante y un resurgir más de lo que fue la represión y las víctimas, digamos, de esa represión, ¿no? Eso tiene que ver con el auge de la teoría de los dos demonios, que no la inventó Alfonsín, porque como vos decís, hasta dentro del el propio movimiento de derechos humanos había como una aceptación de que en ese momento era difícil reivindicar lo que había sido la lucha de los años 70. Pero además me parece que, como que la sociedad coincidía en la condena a la dictadura.
Sí. pero solamente en eso. Exactamente. Como decís vos, no había teorías diversas, estábamos en contra de la dictadura, pero hasta ahí, digamos. Sí, y eso además fue más profundo, me parece, porque además de los golpes que había infligido la represión y el debilitamiento de las organizaciones revolucionarias y en general de todo lo que podía ser la oposición militante a la dictadura, eso coincidió en el tiempo, fue contemporáneo, de un proceso político-ideológico de declinación de lo que podríamos llamar el pensamiento de izquierda en el mundo y lo que va a culminar después, a fines de los 80, con la caída del muro de Berlín y la crisis de los socialismos reales, ¿no? Entonces, aún desde el peronismo había la idea de que en el mundo se estaba produciendo una transformación que en buena medida iba a llevar a la construcción de sociedades, a superar el capitalismo, digamos así. La realidad de cuando se restablece la democracia en la Argentina, lo que estaba viéndose en el mundo no era eso. No, para nada. ¿No? Era el surgimiento de expresiones como la de Margaret Thatcher y Reagan en los Estados Unidos. El peronismo va a dar su aporte en los 90. Exactamente. Después bueno, incluso eso... A esa vertiente. Es decir, los sectores más oportunistas del peronismo, los que piensan que el peronismo siempre tiene que adaptarse a los tiempos, aunque los tiempos indican que hay que apoyar a una dictadura, bueno, son de alguna manera reflejo de esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces fue muy difícil, me parece, en esa época, no solo la militancia política, porque el clima no era de militancia, ¿no? Hay una frase de Juan Pablo Feynman que yo siempre repito porque sintetiza eso, escrita en la revista Unidos en los años 80. En los 70, el que no militaba era un boludo. Y ahora parece que el que milita es un boludo, ¿no? Bueno, a mí me interesaba, claro, exactamente, profundizar un poco qué pasó, porque el tema de la militancia después siguió siendo un tema en debate y en cuestionamiento, un poco la frase que vos decís, y después fue parte del debate. Yo pienso, ya pegando un par saltum en el tiempo, hay una reivindicación desde otro lugar, si vos querés, en el alfonsinismo, Somos la Vida, pero no tiene mucho que ver con la experiencia que habíamos tenido. Pero después hay en el triunfo que vendrá más adelante de Néstor Kirchner y después de Cristina, hay todo un reverdecer de la militancia. Sin embargo, hay un tema con respecto al horizonte. Mira, yo creo que si a cualquiera de nosotros le preguntan en los fines de los años 60, principios de los 70, ¿para dónde marcha el mundo? Totalmente. Sin dudar ni 10 segundos hubiéramos dicho al socialismo. Otra cosa es si teníamos muy claro lo que eso quería decir. Claro. Acá pero teníamos claro que era razonable esperar transformaciones tan profundas como la superación del capitalismo. Exactamente. Si hoy nos preguntan a dónde marcha el mundo, yo te pediría que me lo dejes pensar un rato. Eso sería para otra entrevista. Bueno, es más, hay un artículo muy interesante, no quiero hacer citas bibliográficas, pero hay un artículo de Enzo Traverso, de historiador, muy interesante, donde analiza las revoluciones árabes, que fueron tal vez el fenómeno o uno de los fenómenos de masas más importantes que hubo en el siglo XXI, ¿no? Que empezaron con una gran dinámica de participación popular que se suponía que iban a ir más allá de cambios, digamos, coyunturales y no parecía satisfacerles el islamismo, tampoco el socialismo que venía de no poder explicar la crisis de los estados socialistas. Y entonces de Traverso querían una transformación tan profunda, pero no sabían a dónde ir, ¿no? Y le faltaba lo que él llama un horizonte ideológico. Aquello que nosotros creíamos, por lo menos, que nos sobraba en los años 70. En este periodo de la primera década del siglo XXI, digamos, que uno reivindica como una experiencia interesante, también se da un atravesamiento a una militancia que de alguna forma disputa espacios político-electorales, que es lógico que se dispute,
pero que al no existir horizontes tan claros como ese socialismo en el que estábamos convencidos, cruza también no solamente a los neoliberales, sino que yo creo que atraviesa el campo popular ese rol de la militancia, ese horizonte, no sé cómo lo ves vos, digamos. Sí, bueno, pasa que nosotros en ese periodo fuimos parte de un proceso que se dio en la mayoría de los países de Sudamérica, con mucha importancia, transformaciones muy significativas, el gobierno de Lula, un dirigente metalúrgico, en Brasil, Evo Morales, un representante de los pueblos originarios como presidente de Bolivia, algo que parecía un sueño imposible, ¿no? Después Chávez, que era un militar que había dado un golpe y no sabíamos muy bien qué era lo que pensaba, y después terminó siendo el presidente de un país que hizo punta en la creación de la UNASUR. Entonces, había un proceso latinoamericano y sobre todo sudamericano que iba un poco a contramano del neoliberalismo que dominaba en el mundo. Y yo creo que tal vez nosotros, incluso algunos que teorizaron un poco sobre esto, exageraron en el sentido de la ruptura que eso significaba frente al neoliberalismo. Porque, por un lado, el neoliberalismo seguía siendo dominante en todo el mundo, entonces era difícil imaginar cómo se consolidaba esa transformación en nuestros países. Pero al mismo tiempo, cuando vino el periodo de las vacas flacas, nosotros descubrimos que las transformaciones del kirchnerismo en el terreno de la expansión de derechos, en el terreno de la distribución del ingreso, la mejora de los sectores populares, habían sido notables, y por eso la política de derechos humanos ni hablar, y por eso explica, digamos, la adhesión que hoy sigue teniendo, pero al mismo tiempo aparecían los viejos problemas estructurales de la Argentina. Y hoy ha emergido con fuerza que viene de la historia del peronismo, desde Evita, desde nuestras compañeras en los 60 y los 70, el movimiento de mujeres, el feminismo ha irrumpido con fuerza. Yo diría, no sé qué opinás vos, que es como el movimiento que hoy atraviesa el conjunto de las sociedades, el conjunto de las discusiones. Sí, no cabe ninguna duda de eso. Me parece que el Ni Una Menos y el movimiento feminista en general es la manifestación política más importante de los últimos años. No solo por su presencia masiva, esa dinámica además de participación juvenil que no se advierte en otros movimientos sociales y menos aún en las fuerzas políticas, sino porque ha, por un lado, puesto el tema de la problemática de género en el centro de una vida política argentina que se resiste bastante a incorporarla, ¿no? Que hay como una cierta hipocresía. Exactamente, porque hay que acomodarse, porque nada más. Les cuesta mucho y a lo mejor nos cuesta también a nosotros, sobre todo los que tenemos algunos años, es decir, deconstruirnos, porque aún los que participábamos, como en mi caso, en las reuniones, en las manifestaciones de los congresos de mujeres en los años 80, que siempre tuvimos un discurso tendiente al reconocimiento de la igualdad de género y el cuestionamiento del machismo, pero bueno, evidentemente cuando las pibas salen a la calle y adoptan esa presencia tan fuerte a veces, y que a veces muchos compañeros sienten también como un poco cuestionadora, bueno, tenemos que hacer un esfuerzo por reconocer que efectivamente eso viene de la historia argentina. Eva Perón es un faro respecto a los derechos de la mujer en la Argentina, no porque tuviera el discurso feminista que se tiene hoy, sino porque llevó adelante un cambio notable en cuanto a la participación política de la mujer y sus derechos. Después también habría que recordar que en los comienzos del restablecimiento de la democracia siempre hubo un movimiento de mujeres que luchó por la cuestión del aborto, que hoy ha tomado se ha incorporado de una forma masiva, que nos hace pensar que no va a pasar mucho tiempo hasta que sea
aprobada una ley como corresponde, de aborto legal, seguro y gratuito, y en los últimos años, a partir del Ni Una Menos, creo que por un lado aparece el tema de los femicidios como una cuestión que siempre debió haber sido central, pero que de hecho no lo era, ¿no? Y hoy, para cualquier persona decente en la Argentina, ya resulta intolerable que persista esa situación. Y por otro lado, el tema de un movimiento de mujeres transgresor, dinámico, cuestionador, es como un revulsivo en la política argentina, y me parece que, bueno, cuando uno piensa cómo le gustaría que sea la política en el futuro, yo creo que en buena medida estamos pensando que tenemos todos que ser capaces de recuperar esta experiencia, y no quiero decir esta lección, pero este estímulo para pensar que nos han dado también las compañeras a partir de la creación de Ni Una Menos, ¿no? Yo creo que lo mejor que podemos hacer es seguir aprendiendo todos los días. Es decir, han pasado cosas en la Argentina, decíamos por ejemplo el movimiento Ni Una Menos, que nos sorprendieron agradablemente a todos. Yo creo que hay que estar atento a esas cosas que pasan y por supuesto tratar de conciliar hoy dos aspiraciones, dos temas que pueden parecer contradictorios. Necesitamos reforzar nuestro proyecto militante y al mismo tiempo necesitamos tener una gran amplitud para poder ganarle a este hombre que nos gobierna, que ya se transforma cada vez más su gestión en una pesadilla muy difícil de soportar. Y no de soportar por nosotros, sino por los sectores más pobres, los que más están sufriendo los efectos de esta política. Bueno, ese creo que es el mensaje y el compromiso, ¿no? De alguna forma. Así o el es. intento, por lo menos. Bueno, Eduardo, bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Es lindo dialogar así sobre estas cosas.